cuanto nos acercamos a Rosh Hashanah, que es el comienzo del año judío, vamos a estudiar un discurso jasídico del Rebbe del año 1983, que el Rebbe dijo justamente el día de Rosh Hashanah. Ahora bien, ese año, igual que este año, Rosh Hashanah cayó el primer día Shabbat, y el segundo día domingo. Esto significa, de acuerdo a la halajá, a la ley, que el primer día de Rosh Hashanah no se toca el shofar, porque es Shabbat, y el segundo día sí se toca el shofar. Entonces, este discurso jasídico, además de explicar varios asuntos en lo que significa una mitzvah, cómo se cumple una mitzvah, etc., explica por qué justamente en Rosh Hashanah no se toca el shofar cuando cae en Shabbat desde una perspectiva jasídica. Desde una perspectiva halágica, como vamos a ver en el discurso mismo, lo que pasa que es tocado muy por arriba, hay un decreto rabínico. ¿Por qué no se toca el shofar en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbat fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo? En el templo se tocaba el shofar incluso en Shabbat. Y vamos a entender por qué más adelante. Pero ¿por qué fuera del templo, en Beis Hamikdash, perdón, no se tocaba el shofar? Porque no vaya a ser que la persona no sabe tocar el shofar, entonces lo lleva su shofar, lo carga en la calle, lo que se llama Reshus Harabim, en el dominio público, carga el shofar para llevárselo a un sabio para que le enseñe a tocar el shofar. Y está prohibido cargar en el dominio público en Shabbat. Entonces, para evitar que alguien que no sabe puede confundirse y llevar el shofar en la calle en Shabbat y transgredir el Shabbat, que es algo extremadamente grave, entonces nuestros sabios prohibieron tocar el shofar fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo, cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat. Pero en el templo sí se tocaba. Entonces tenemos que entender la diferencia que hay entre fuera del templo y el templo, y en la práctica, ¿qué significa la mitzvah de tocar el shofar? A través de esto vamos a entender qué significa Rosh Hashanah, y ahí vamos a entender por qué no se toca fuera del templo y sí se toca en el templo. Vamos a comenzar. La idea es que en estos días que nos quedan hasta Rosh Hashanah podamos terminar el discurso. En la práctica, la verdad es que este discurso son dos discursos. Uno que el Rebbe dijo el primer día, era Rosh Hashanah, el día anterior a Rosh Hashanah, y uno que el Rebbe dijo después, el segundo día de Rosh Hashanah, que van de la mano, por así decir, los dos discursos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque son largos. Vamos a hacer lo posible para poder estudiarlos, por lo menos el primero entero, antes de Rosh Hashanah. El Rebbe empieza su discurso con una enseñanza del Talmud, de la Mishnah. La Mishnah dice que cuando la fiesta de Rosh Hashanah cae en Shabbat, el primer día de Rosh Hashanah cae en Shabbat, en el Beis Hamikdash, en el templo, tocaban el shofar, pero no Bamedina, no en el resto de Jerusalén y no en el resto de Eretz Israel. No se tocaba el shofar, y en la práctica así es la halajá, así es la ley. El primer día de Rosh Hashanah cae en Shabbat, no se toca el shofar. Debemos entender, los discursos hasídicos generación tras generación van basándose los Rebbeim, el Rebbe que dice el discurso, en discursos hasídicos similares de Rebbeim en años anteriores. Y esto es lo que va a pasar a lo largo de este discurso y el siguiente también. Varias veces el Rebbe hace referencia a otros discursos hasídicos que discuten este asunto. Y en la práctica, generación tras generación de los 7 Rebbeim de Chabad, desde el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, hasta el Rebbe mismo, hablaron de este tema ampliamente. De por qué no se toca el shofar en el Shabbat cuando cae Rosh Hashanah en Shabbat. Debemos comprender cómo es preciso el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, en su discurso que empieza con las palabras para entender la razón, etc., por qué no se toca el shofar en Rosh Hashanah en Shabbat. Ahí el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, explica que Tekiyas Shofar, tocar el shofar, es una mitzvah positiva de la Torah. Como está escrito, Yom Trua y Elohem, el primer día del séptimo mes va a ser un día de Trua. Trua significa el sonido del shofar. Ahí aprendemos que es una mitzvah positiva de la Torah. De las 248 mitzvot positivas, tocar el shofar, hacer sonar el shofar en el día de Rosh Hashanah. Por lo tanto, si es un precepto de la Torah, ¿cómo anularon este precepto nuestros sabios por un decreto? No vaya a ser que uno lo cargue en la calle, etc. ¿Cómo es esto? De acuerdo al Talmud, nuestros sabios tienen este poder, por así decir, por cuanto está escrito, no tenés que apartarte de lo que dicen nuestros sabios, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Entonces nuestros sabios tienen el poder de decir, a pesar de que la Torah dice que hay que hacer tal cosa, nosotros no lo vamos a hacer, no vaya a ser que transgridamos tal o cual otra cosa que es mucho más grave.
Shabbos es mucho más grave que Rosh Hashanah, que Yom Tov. Entonces, si la persona, por cumplir con el Yom Tov, con la fiesta, tocar el shofar, va a transgredir Shabbos, que es algo muchísimo más grave, entonces nuestros sabios protegen, por así decir, a la persona de la transgresión de Shabbos, a pesar de que aparentemente, y esto es justamente todo el punto del discurso, aparentemente le va a faltar algo en Rosh Hashanah. Le va a faltar tocar el shofar, que es una mitzvah de la Torá. Entonces, como nuestros sabios anularon esta mitzvah, dijeron, no vamos a hacerla, no vaya a ser que alguien que no sabe, ¿qué pasa con todas las personas que sí saben? Que no van a cargar en llaves, etcétera, o que saben tocar el shofar, entonces no necesitan ir a un sabio para enseñarles. ¿Por qué quitamos la mitzvah de shofar en Rosh Hashanah de todas las personas que sí saben y que no van a transgredir? No vaya a ser que otra persona vaya a transgredir. Esta es la primera pregunta del discurso. Y más aún no se entiende del hecho de que en el templo sí, efectivamente, tocaban el shofar, también en Rosh Hashanah cuando caía Shabbos. Entonces está claro que la mitzvah de tocar el shofar en Rosh Hashanah cuando caen Shabbos existe. En la práctica está ahí, porque en el templo se cumplía. Incluso en un día que Rosh Hashanah cae en Shabbos. Entonces, ¿por qué nuestros sabios anularon esta mitzvah fuera de Eretz Israel e incluso en Medina, en Jerusalén, por un decreto de no vaya a ser que una persona cargue el shofar, etc.? Si me decís que la mitzvah de tocar el shofar en Rosh Hashanah cuando cae Shabbos no existe, porque es Shabbos, por lo que sea, entonces ok, hay un decreto, no vaya a ser que alguien cargue, etc. Igual la mitzvah no está, pero la mitzvah sí está vigente, porque se toca en el templo, en el Beis Hamikdash. Entonces, ¿por qué nuestros sabios impidieron tocar fuera del Beis Hamikdash? Esa es la segunda pregunta. Y también tenemos que entender, en el rezo de Rosh Hashanah hay un rezo específico, una serie de oraciones, un mahzor se llama, mahzor viene de la palabra lahzor, retornar, volver, uno repite, digamos, dice ciertas cosas específicas en Rosh Hashanah diferentes de lo que dice en el resto del año. Y hay una parte del rezo que se llama Musaf. Musaf significa una adición, lehoisiv es agregar, Musaf es un agregado. En un día de Yom Tov, por cuanto los rezos son reemplazo de los korbanos, de las ofrendas, había todos los días dos ofrendas en el templo que se llaman tmidim, dos ofrendas constantes, todos los días ocurrieron, una a la mañana y a la tarde. En reemplazo de esas dos ofrendas tenemos un rezo a la mañana, se llama shacharis, y un rezo a la tarde, minje, un momento de descanso, por eso se llama minja, de menuja, descanso. Ahora bien, los días especiales, por ejemplo Shabbos, Yom Tov, había una ofrenda adicional, Korban Musaf. En recuerdo de esa ofrenda adicional, hay en el rezo adicional de Musaf. Perfecto. En Musaf de Rosh Hashanah hay una parte específica que habla del shofar. Esos versículos que hablan del shofar se dicen, se recitan, incluso cuando Rosh Hashanah cae en Shabbos. Entonces, no vamos a tocar el shofar, porque nuestros sabios dijeron que no se puede. No vaya a ser que uno cargue en la calle, en el dominio público, etc. Pero los versículos de shofar que hablan sobre el shofar, quiero decir, en Musaf, esto sí lo vamos a decir. Entonces, pregunta al Rebbe, tenemos que entender, los versículos que tienen que ver con el shofar los decimos en Rosh Hashanah, incluso cuando cae en Shabbos. A pesar de que esos versículos están directamente relacionados con la mitzvah y son una especie de proyección de la mitzvah de Tequías Shofar, a tocar el shofar. ¿Por qué decimos esos versículos? Porque en Rosh Hashanah se toca el shofar. Yom Trua y Elohim. Es un día de Trua, el sonido del shofar. Entonces, a pesar de que los versículos están directamente relacionados con la mitzvah del shofar, y en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabbos, dijimos que no se toca el shofar fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo. Sin embargo, los versículos los decimos incluso fuera del templo, incluso cuando cae Rosh Hashanah y Shabbos. Entonces, aparentemente, si no vamos a tocar el shofar, borremos los versículos. No los digamos. No digo borremos de la Torá, del rezo, de Rosh Hashanah, lo sacamos. Igual no vamos a decir el shofar. Pero no es así. Entonces, no tocamos el shofar, pero decimos los versículos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Estas son básicamente las tres preguntas del discurso. Entonces, ¿por qué no tocamos el shofar, si en realidad es una mitzvah? ¿Por qué sí se toca en el Beis Hamikdash, en el templo? ¿Y por qué decimos los versículos? Incluso si no vamos a tocar el shofar porque estamos fuera del templo. Y explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, en su discurso, de acuerdo a lo que es sabido, que todas las mitzvot nuestras son para que a través de Isarusu de Tatoe, Isarusu de la Eila,
a través de que nosotros nos despertamos, nosotros hacemos una acción específica. Por ejemplo, tocar el shofar, por ejemplo, ponernos tefilin. A través de nuestra acción aquí abajo, hay un despertar arriba. Nosotros tenemos un efecto en los mundos superiores. Ya vamos a ver qué efecto, a qué nivel, etc. Cada mitzvah que un yehudí hace acá abajo tiene un efecto en los mundos superiores. Hay un vínculo directo entre nosotros y la creación, por así decir, a través de cada mitzvah. Es decir, como va a ser explicado ampliamente a lo largo del discurso. Ahora el Rebbe está presentando, digamos, la respuesta general y el Rebbe va a explicar en detalle más adelante. Entonces, volvemos al texto, explica en el discurso, de acuerdo a lo que es sabido, que cada mitzvah nuestra es para que a través de un despertar de abajo hay un despertar de arriba. Es decir, el pueblo judío cumple una mitzvah aquí abajo para generar un efecto a través de eso en la mitzvah arriba. Nuestros sabios explican un versículo de los Tehilim, de los Salmos. Dios dice sus palabras, esto no está en el discurso, lo explico yo por afuera para entender lo que está diciendo el Rebbe. Dios dice sus palabras a Jacob, sus reglas a Israel. ¿Qué quiere decir sus reglas? El Talmud explica. Lo que Dios mismo hace, Él nos manda a nosotros a hacer. Esto quiere decir que Dios cumple nuestras mitzvot. ¿Qué significa esto? Dios se pone tefilin, Dios toca el shofar, Dios tiene un talis y así sucesivamente. Pero Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo agarra el shofar? ¿Qué? ¿Tiene boca para hacer sonar el shofar? ¿Tiene el brazo para ponerse tefilin, cabeza, etcétera? La respuesta es no. Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene nada de esto. Como está ampliamente explicado en el Rambam, también en el comienzo de Mishneh Torah. Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir que Él cumple las mitzvot que nosotros cumplimos? O dicho de otra manera, nos manda a nosotros cumplir las mitzvot que Él cumple. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es justamente lo que estamos explicando. Cada mitzvah tiene una proyección, genera una proyección divina. Esa proyección divina lo llamamos la mitzvah de Dios. Dios cumpliendo la mitzvah. Nosotros, en la práctica, físicamente hablando, hacemos una peulá, una actividad. Poner los tefilin, tocar el shofar, poner un talis. Esa actividad aquí abajo tiene un efecto en los mundos superiores. Ese efecto en los mundos superiores es la proyección divina que genera cada mitzvah. Esto se llama la mitzvah de Dios. Como vamos a ver, el rey va a citar más adelante del Zohar, los 248 mitzvot que Dios nos mandó a hacer, corresponde cada una de ellas con 248 miembros del rey. ¿Qué significan miembros del rey? De vuelta, ¿el rey tiene miembros? ¿Dios tiene cuerpo? ¿Tiene órganos, etcétera? No. La idea es que así como un miembro determinado del cuerpo proyecta hacia sí una energía específica del alma, el ojo para ver, el oído para escuchar, la boca para hablar y así sucesivamente, cada fuerza del alma es proyectada por una parte específica del cuerpo para funcionar como corresponde, el ojo para ver y así sucesivamente. De la misma manera, cada mitzvah que nosotros hacemos aquí abajo genera una proyección, la mitzvah se transforma en ese miembro. Por eso el Zohar dice, las mitzvot son los miembros del rey. Esa mitzvah se transforma en un miembro, que ese miembro lo que hace es proyectar una energía divina al mundo. Así como un miembro físico del cuerpo proyecta una energía del alma al mundo. Y así como el alma llena el cuerpo, de la misma manera Dios llena el mundo. Por así decir, es una expresión nada más, es como el alma del mundo. Entonces es proyectado Dios al mundo a través de las mitzvot del pueblo judío. Por eso cada mitzvah revela la presencia de Dios en el mundo, trae a Dios al mundo, etc. Bien, continuando con el discurso entonces. Acabamos de decir que cada mitzvah que cumple un yehudí, esto genera una mitzvah arriba. Porque cada mitzvah arriba se genera a través de que el hombre aquí abajo cumple esa mitzvah, como está escrito, Va'asisem oisam, el versículo dice en Parshas Behar, al final de Vaikro, el versículo dice, Va'asisem oisam, ustedes tienen que cumplir los preceptos, y nuestros sabios dicen, no leas oisam. La palabra oisam se escribe con 4 letras, Aleph, Vav, Taf, Mem, oisam. Pero en la práctica, en la Toira, la Vav no está escrita. Significa que en la Toira aparecen 3 letras nada más. Aleph, Taf, Mem. Que con un puntito arriba de la Aleph se llama Hoilam, ese puntito se lee Oisam. De la misma manera como si hubiese estado escrito una Vav. Pero por cuanto la Toira no tiene puntitos, en el texto original no están los puntitos, sino que es una tradición de
de Hashem, habiéndole dicho a Moishe Rabbeinu cómo se lee la Toira. Entonces, entre paréntesis, no tiene que ver con el discurso, pero esto es una clara prueba a todos aquellos tontos que dicen que la Torá oral no existe. Yo solamente me guío por la Torá escrita. Si no fuese por la Torá oral, no sabrías ni lo que está escrito en la Torá escrita. No habría forma de saber lo que está escrito. Y más aún, ¿quién te dijo que tal simbolito corresponde a una Aleph? ¿Quién te dijo que tal simbolito corresponde a una Beis y se lee B? ¿Quién te dijo que tal simbolito corresponde a una Tof y se lee T? Eso es Torá oral. Si no fuese por la Torá oral, ni siquiera podríamos saber las letras, el sonido y la forma de cada letra en el hebreo. Y si no fuese por la Torá oral, no sabríamos ni cómo mencionar esas letras, porque no tienen puntitos en el original. No tienen vocalización en el original. Cerramos paréntesis. El punto es que nuestros sabios hacen una drasha, una alegoría, una explicación, digamos, un poco más profunda. No leas solamente Vasisem Oison, tenés que cumplir las mitzvahs, Vasisem Atem. Ustedes me hacen, dice Dios, por así decir. Continúa el texto. Yo considero con cada mitzvah que el pueblo judío hace como si ustedes me hiciesen a mí mismo, dice Dios. Me están haciendo a mí. ¿Qué significa hacerlo a Dios? Dios libre y guarde, suena horrible esto. Suena terrible. ¿Qué quiere decir hacerlo a Dios? Quiere decir proyectar la presencia de Dios en el mundo. Existe, no vamos a entrar en los detalles porque el discurso mismo no entra en el detalle, no es ese tipo de discurso que explica cada nivel de la mística judía, Kabbalah, etc. No ese es el punto del discurso, a pesar de que toca asuntos profundos, pero no ese es el punto del discurso. Pero existe un nivel que se llama Zeir Ampin, Zo. Zeir Ampin literalmente significa pequeñas caras. Y el contexto, el contenido de esto es que hay un mundo especial, espiritual que se llama Atzilus. Perfecto, las emanaciones divinas. En ese mundo de Atzilus existe una simbolización de la presencia de Dios en ese mundo, no de Dios, no malinterpretar, la presencia de Dios en ese mundo en forma de cuerpo. Cada esfera, cada emanación divina, cada expresión divina está ordenada de una manera tal que hay una cabeza, brazos, cuerpo, piernas. No porque hay físicamente esto, es una representación simbólica de un orden específico en el cual se pueden ordenar las emanaciones y las expresiones de Dios. Así como uno a veces dice en una expresión simplemente en el castellano, uno está pensando con, etcétera, por ejemplo, para ser más claro y sencillo y limpio, pensando con los pies o pensando con el estómago. Cuando una persona ve muchísima comida y dice, wow, espectacular, quiero comer todo esto, pero recién almorzaste, sí, pero esto está buenísimo. No estás pensando con la cabeza. ¿Estás pensando con el estómago o estás pensando con la lengua que va a sentir el gusto de lo que vas a comer, a pesar de que no tenés hambre? Si hubieses pensado con la cabeza, ni siquiera se te hubiese ocurrido comer. ¿Qué quiere decir pensar con la lengua, pensar con el estómago? El estómago no piensa, la cabeza solamente piensa. Es una expresión, una forma de representar, simbolizar, que no corresponde racionalmente hablando a esa comida que la persona va a comer. De la misma manera podemos utilizar esto para el mundo de Atzilus. Mundo de Atzilus de vuelta. Es un mundo donde la presencia de Dios está revelada. Pero esa presencia de Dios la podemos entender de diferentes maneras, de diferentes perspectivas. Como ver una misma cuestión desde diferentes lugares y uno ve otras cosas, otras perspectivas, enfoques de esa misma cuestión. Pero es una misma cuestión. Lo mismo pasa con el mundo de Atzilus. Uno observa este mundo y no puede observar, no puede pensar la presencia de Dios en ese mundo y ordenarla, simbolizarla en forma de un hombre. Este hombre recibe su energía, estas formas de simbolizar la presencia de Dios en el mundo de Atzilus, recibe su energía a través de cada mitzvah de aquí abajo el pueblo judío. Cuando un yehudí hace una mitzvah que representa el intelecto, pues el intelecto simbolizado como hombre en ese mundo de Atzilus recibe energía. Cuando una persona hace una mitzvah con el corazón, pues entonces el corazón en el mundo de Atzilus, es decir, Dios simbolizado, expresado y simbolizado como un hombre en el mundo de Atzilus, en el corazón recibe su energía. Gesed, gura, bondad, severidad, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo aquí, esto es lo que significa que hacemos a Dios. No que creamos a Dios, Dios libre y guarda, esto no existe, sino que llevamos energía a esta expresión divina en el mundo de Atzilus. Como dice el Zohar, 248 mitzvot, son 248 miembros del rey, que es el nivel que yo dije anteriormente, se llama Zo, Zeir Ampin. En el lenguaje místico,
y esto, si no me equivoco, es de las pocas veces que aparece este tipo de lenguaje en este discurso. En el lenguaje místico proyectamos, a través de cada mitzvah, proyectamos la luz, la energía, oir, en los keilim, en los recipientes de Zeir Ampin, de Zoh. Que de vuelta, lo que significa es proyectar la presencia de Dios en el mundo de Atzilus. Que no vamos a entrar en los detalles de esto porque el discurso no entra. Y no solamente proyectar esa energía en los recipientes del mundo de Atzilus, sino que engrandecer esos recipientes a través de la observancia de cada mitzvah aquí abajo, el hombre, el ser humano, quiero decir, aquí abajo físico. Y como está escrito también en la Torah, una persona cumple las mitzvot y vive en ellas. Vive en ellas. ¿Qué significa esto? Que las mitzvot arriba, espiritualmente hablando, justamente ocurren a través de que la persona vive en ellas, la persona cumple físico, cuerpo y alma aquí abajo, cumple esas mitzvot, cuerpo y alma, esto genera una proyección divina en los mundos espirituales. De la misma manera ocurre con la mitzvah de Tekias Shoifar, de tocar el Shoifar. A través de que el pueblo judío aquí abajo físicamente con un cuerno de carnero, etc., tocamos el Shoifar en Rosh Hashanah, esto genera la mitzvah de tocar el Shoifar espiritualmente hablando arriba, porque es uno de los 248 mitzvot, como ya explicamos, Yom Trua y el Ajem, un día de tocar el Shoifar. Y con esta idea explicamos aquello que dice en los Tehilim, Tiku Bajoy de Shoifar, traducción literal, hagan sonar en el novilunio el Shoifar. Es sabido lo que dice el Baal Shem Tov sobre esto, una enseñanza clásica del Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico. Explica Baal Shem Tov que aparentemente el versículo debería haber dicho Tiku Shoifar Bajoidesh, hagan sonar el Shoifar en el novilunio, en la luna nueva. Rosh Hashanah siempre cae el primero del mes, y el primero de cada mes judío es el comienzo de la nueva luna, el ciclo de la nueva luna. Los meses judíos van de acuerdo al ciclo de la luna. Ahora bien, ¿por qué el versículo dice Tiku Bajoidesh Shoifar? Toquen en el novilunio el Shoifar. Si vos querés decir que hay que tocar el Shoifar en Rosh Hashanah, deberías decir toquen el Shoifar en el novilunio. Y explica el Baal Shem Tov por qué dice Tiku Bajoidesh, hagan sonar el Shoifar en el novilunio. Es decir, la palabra Hoidesh, novilunio, nuevo mes, junto con la palabra Shoifar. ¿Por qué es así? Porque la palabra Hoidesh, que significa mes, está directamente relacionado con tocar el Shoifar. Pero la palabra Hoidesh también quiere decir Hadash, nuevo. Por cuanto la luna se renueva mes a mes, la palabra Hoidesh, que quiere decir mes, está directamente relacionado con la palabra Hadash, que quiere decir nuevo. Entonces quiere decir que la palabra nuevo está directamente relacionado a tocar el Shoifar, la actividad, la acción misma de hacer sonar el Shoifar. Y explica el Baal Shem Tov de la siguiente manera: cada año uno debe hacer sonar el Shoifar en forma nueva. Es decir, cada mitzvah que la persona cumple tiene que ser algo renovado, algo nuevo, algo con entusiasmo, con ganas, así como toda cosa nueva, la persona le genera placer, porque es algo nuevo. De las cosas viejas, la persona ya no tiene tanto placer de las cosas antiguas y viejas. Cuando la Toira dice, Tehilim dice, Tiku Bajoy de Shoifar, hay que tocar el Shoifar, no en el novilunio, esto ya lo sabemos. La Toira dice, en el primer día del séptimo mes, Yom Trua y el Ajem, hacer un día de tocar el Shoifar. ¿Qué viene a agregar el Tehilim, el Salmo? Tiku Bajoy de Shoifar, toquen en el novilunio el Shoifar. Tiku, cuando toquen el Shoifar, tiene que ser Bajoidesh. Tiene que ser con renovada, con energías renovadas, con ganas. Cada mitzvah tiene que ser como nueva. Y la razón de esto es, ¿por qué es justamente que podemos tocar el Shoifar? Tenemos aquí abajo la fuerza para tener esta energía renovada de hacer sonar el Shoifar en forma Hoidesh, Hadash, nueva, porque cada año se renueva el concepto del Shoifar. Y lo mismo ocurre, vamos a ver, con cada mitzvah. Cada año, cuando uno hace una mitzvah, y lo aplico, como vamos a ver en el siguiente capítulo en un minutito, cada mitzvah que la persona hace, cada vez que hace esa mitzvah, tiene que ser en forma de Hadash. Tiene que sentir que es algo totalmente renovado. Volvemos al texto. ¿Por qué entonces tenemos la fuerza de hacer tocar el Shoifar? Y es Bajoidesh y es Hadash, porque cada año se renueva esta idea del Shoifar.
Y por cuanto todos los asuntos arriba, espiritualmente hablando, ya dijimos que dependen de la persona aquí abajo, la avoida, el trabajo de las mitzvot de cada yehudí, que esto lo que cada yehudí aquí abajo genera una mitzvah ahí arriba. Y como dice el Maggid de Mezrich, en los discursos de Rosh Hashanah, el Rebbe solía citar a todos los Rebbeim, e incluso también vamos a ver a Levi Yitzchok de Berdichov, un gran Rebbe, lo vamos a estudiar más adelante. Cada vez entonces que un yehudí hace aquí abajo una mitzvah, esto genera arriba un efecto, como ya explicamos ampliamente, y como dice el Maggid de Mezrich, el siguiente Rebbe hasídico, después del Baal Shem Tov, cuando el Maggid explica la Mishnah, la enseñanza de nuestros sabios en la ética de nuestros padres, da male maila mimach, la Mishnah dice, sabe qué hay arriba tuyo. Y en la Mishnah continúa diciendo, hay en Roya, hay en Shemas, un ojo que te ve, un oído que te escucha, mejor maseja besefer nichtabim, todas tus acciones son escritas en un sefer, en un libro. Pero el Maggid de Mezrich toma solamente las primeras palabras de la Mishnah para explicar algo muchísimo más profundo. Dámale mailo, sabe que todo aquello que está arriba es mimach, surge de ti. Uno mismo tiene un efecto, por así decir, arriba. Todo aquello, volviendo al texto, todo aquello que está arriba, todo es mimach, todo surge de ti. Entonces, tenemos que decir que tocar el shofar, el pueblo judío aquí abajo tocando el shofar, en forma renovada, esto es lo que genera arriba un asunto nuevo en el sonido del shofar. Entonces nosotros pensamos que en la práctica arriba ya había algo nuevo y esto genera que aquí abajo sea algo nuevo también. Pero no, dice el Rebbe. Depende de la avoida, depende del trabajo del yehudí aquí abajo tocando el shofar en este contexto. Vamos a ver que se aplica a todas las mitzvot, pero tocando el shofar aquí abajo. Esto es lo que genera, en forma renovada, tocando el shofar aquí abajo en forma renovada, esto es lo que genera que arriba haya algo nuevo. Que el shofar espiritual sea algo nuevo. Todavía no sabemos qué significa el shofar espiritual. Pero con esto, este es el primer capítulo del Maimar, del discurso, con esto entendimos que existe una mitzvah de tocar el shofar. Y cada mitzvah genera una energía arriba a través de que aquí abajo lo hacemos. Y cada mitzvah tiene que ser en forma renovada aquí abajo para que arriba sea en forma renovada. ¿Veis? Segundo capítulo. Ahora bien, así como es una mitzvah de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, cada año que es en forma de Hoidesh, Tikubah Hoidesh, uno hace sonar el shofar en forma renovada, de la misma manera, es en todas las mitzvahs. No solamente la mitzvah de tocar el shofar, como dicen nuestros sabios, Bechol yom yu beinecha ki hadashim. Todos los días la Torah tiene que ser como nueva, como si fuese nueva, decimos todos los días en el Shema. Serán estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy es hoy. No hace 3300 años, cuando Moshe Rabbeinu dijo en la práctica, y serán estos preceptos que yo te mando hoy. Hoy significa ahora, en este mundo, en esta vida que estamos viviendo ahora, en este año ahora, etc. Entonces nuestros sabios explican. Esto quiere decir que todos los días la Torah tiene que ser como nueva frente a tus ojos, y más aún, Hadash y Mamesh, literalmente nueva. Esto ocurre en todas las mitzvot. Entonces, ¿por qué el Salmo dijo Tiku Bajoy de Shofar? Que justamente el Shofar tiene que ser renovado. El Salmo debería haber dicho, cumplan los preceptos en forma de Hadash, de nuevo. Todos los preceptos tienen que ser de esta manera. ¿Por qué justamente tomamos la mitzvah de Shofar? Para expresar este concepto de que Tiku Bajoidesh tiene que ser en forma renovada y esto genera una renovación arriba, etc. Porque en Tekiyas Shofar, por cuanto es una mitzvah general, sobre todo el año, como es sabido. La razón por la cual la fiesta de Rosh Hashanah se llama justamente Rosh Hashanah, traducción literal, cabeza del año, y no comienzo del año, porque este día, o estos 2 días de Rosh Hashanah, de cabeza del año, son la cabeza que incluye todos los días del año. Entonces, este concepto de Hadash, de algo nuevo, en el día que contiene la energía de todo el resto del año, por eso se llama Rosh, cabeza. Así como la cabeza contiene la energía de todo el cuerpo humano, de la misma manera Rosh Hashanah en el tiempo lo podemos ver como un cuerpo también, donde está la cabeza del tiempo y contiene la energía de todos los otros tiempos, momentos que se desprenden de esa cabeza, así como la cabeza contiene la energía de cada uno de los miembros del cuerpo humano. Entonces,
Por cuanto Rosh Hashanah es un momento general para todo el resto del año y contiene la energía de todo el resto del año, la mitzvah especial, específica, de ese día que es el Shoifar, es una mitzvah general que contiene la energía para todo el resto de las mitzvot de todo el resto del año. Entonces decimos, Tiku Bajoy de Shoifar, si la persona logra que cuando suene el Shoifar sea algo Hadash, algo nuevo, entonces las mitzvot de todo el resto del año tienen ese componente de Hadash, de nuevo. Por eso justamente está expresado al respecto del Shoifar, Tiku Bajoy de Shoifar, hagan sonar el Shoifar en forma renovada, porque es una mitzvah general. Y podríamos decir que este asunto, es decir, la novedad de Tekiyas Shoifar, de hacer sonar el Shoifar, es la raíz de la cual se proyecta esta idea de las mitzvot en todo el año para que sean hadashim, para que sean nuevas. No es algo payot, no es algo obvio que está escrito en muchos lugares. El Rebbe trae acá esta idea de que de vuelta es justamente hacer sonar el Shoifar en el Rosh Hashanah en forma de hadash, en forma de nuevo y renovado, lo que nos va a dar fuerza para todo, es la raíz para todo el resto de las mitzvot de todo el año, que sean en forma de hadash. ¿Por qué? Porque al respecto de la mitzvah de hacer sonar el Shoifar en Rosh Hashanah, ¿cuál es el concepto de esa mitzvah? ¿Para qué sirve hacer sonar el Shoifar? Es como dicen nuestros sabios en el Talmud, Tamlichuni aleichem. Háganme rey por sobre ustedes, dice Dios. Rosh Hashanah, el centro de Rosh Hashanah es el rey. Amelech, Dios es el rey. Háganme rey por sobre ustedes. Y el Talmud mismo dice, Bameh be Shoifar, haciendo sonar el Shoifar. Y por cuanto, así como, esta es una de las ideas, el rey va a traer otras. Por cuanto en la antigüedad, cuando se nombraba un nuevo rey, se hacían sonar trompetas y shofar, etc., nosotros en el día de Rosh Hashanah hacemos sonar trompeta, el shofar por así decir, para declarar a Dios como rey por sobre nosotros. Ahora bien, estamos explicando por qué cuál es la lógica detrás de que la mitzvah de tocar el shofar es la raíz de todo el resto de las mitzvahs del año, y si uno logra hacerlo en forma renovada, todas las mitzvahs del año van a tener esa fuerza, ese componente de forma renovada. ¿Por qué? Porque dijimos que el concepto de tocar el shofar en Rosh Hashanah es declarar a Dios como rey por sobre nosotros, y por cuanto la forma de las mitzvahs es de acuerdo a la forma de Tamlichuni aleichem, de háganme rey por sobre ustedes, es decir, la forma en que la persona va a cumplir una mitzvah es de acuerdo a cómo uno aceptó a Dios como rey por sobre él. Si para mí Dios es realmente el rey de mi vida, entonces voy a cumplir cada mitzvah de que él me diga con mucha fuerza, porque él es mi rey. Si para mí Dios es simplemente una autoridad, bueno, una más, hay muchas autoridades en la vida. O sea, Dios libre y guarde pensar así, pero uno podría pensar que hay muchas cosas que rigen mi vida. La salud, el dinero, la alegría, Dios, ¿ok? Es un concepto más en mi vida. Entonces cuando la persona cumple una mitzvah de Dios, no necesariamente lo va a hacer con toda su fuerza y forma renovada, porque es un concepto más. E incluso cuando entra en conflicto con otros conceptos en mi vida, con la comida, con la alegría, lo que sea, la salud, voy a ponerlo en duda. Voy a ponerlo en duda, es un tema más. Están todos por igual en términos de la autoridad de cada tema. Si uno piensa de esa manera, entonces claramente no aceptó a Dios como rey. Rey significa que está arriba de todo, tiene la corona y es el que manda. Entonces, por cuanto la forma de observancia de los preceptos es de acuerdo a la forma que la persona hizo Tamlichuni aleichem, declárenme rey por sobre ustedes, o sea, de acuerdo a cómo la persona aceptó a Dios como rey, como se entiende la frase de nuestros sabios. Nuestros sabios dicen, Kiblu Malhusi, acepten mi reinado, dice Dios, acepten mi reinado primero, y después voy a decretar sobre ustedes preceptos. ¿Qué sentido tiene el concepto de mitzvah? En su sentido más simple, mitzvah significa una orden. Solamente se puede hablar de una mitzvah cuando hay un metzaveh, alguien que dicta esa orden, y un metzuveh, alguien que recibe esa orden y la tiene que cumplir. Pero si no hay alguien si uno no acepta que hay alguien que dictó la orden, entonces no hay mitzvah, no hay orden. Si yo pongo por sobre mí un rey, entonces tengo que aceptar lo que dice el rey. Pero si yo no tengo un rey por sobre mí, entonces no tengo por qué aceptar lo que esa persona me dice a mí. No tengo por qué cumplirlo. Entonces, de vuelta, de acuerdo a cómo uno acepta a Dios como rey por sobre uno, así va a ser su observancia de los preceptos, con mayor seriedad o menor seriedad, etc. Por lo tanto, a través del hecho de que Tekiyas Shoifar, hacer sonar el Shoifar es en forma renovada, entonces esto se transforma en renovación en todas las mitzvot.
Shoifar es aceptar a Dios como rey. Esto es lo que significa Tekiyas Shoifar, concepto básico de hacer sonar el Shoifar. Y por cuanto mi observancia de todos los preceptos depende de cómo yo acepte a Dios como rey, entonces, de acuerdo a cómo yo toque el Shoifar, es que voy a cumplir todo el resto de las mitzvot. Si el Shoifar lo toco con ganas y con energía renovada, entonces todos los preceptos van a ser con energía renovada, porque Dios es mi rey renovado, por así decir. Algo nuevo. Continúa el texto, a través de Tiku Bajo y Desh, a través de tocar el Shoifar en forma renovada, se genera un ishachus, una renovación, por así decir, en el reinado mismo de Dios. Dios mismo es un rey renovado. Y en esto, de que Dios es un rey sobre todo el pueblo judío, que es el concepto de Tamlihuni Aleichem. Si nosotros lo aceptamos a Dios como rey, está explicando el concepto, desarrollándolo. Lo aceptamos como rey. Entonces, cada vez que tocamos el shofar, renovamos nuestra aceptación de Dios como rey. Esto genera un rey nuevo, por así decir, sobre nosotros. Y a través de esto, por cuanto se renueva el reinado de Dios, entonces se renueva su reinado sobre todos los mundos. Como está escrito, Malchus jo Malchus kol elamim, tu reinado es el reinado sobre todos los mundos. Que incluso esto se genera a través y para el pueblo judío. Esta idea del reinado de Dios por sobre todas las cosas, como está escrito en la Torah, Breishis, Bishvil, Beis, Reishis, por dos cosas fundamentales que se llaman Reishis, principales, Bara, Elohim, Dios creó los cielos y la tierra. Por dos cosas fundamentales, como explica Rashi ampliamente en el primer versículo de la Torah, en su primer comentario, Beis, Reishis, dos cosas fundamentales, la primera palabra de la Torah es Breishis, que sintácticamente hablando no tiene sentido. Entonces, de vuelta, está ampliamente explicado en el comentario de Rashi, lo pueden ver ahí. El punto es que toda la creación entera es para que el pueblo judío cumpla mitzvot, revelemos la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Entonces, este asunto de que Dios sea el rey de todos los mundos se hace a través de y para el pueblo judío. Es decir, que Dios cumple la petición del pueblo judío a lo largo del rezo de Rosh Hashanah. Varias veces se menciona, reina sobre el mundo entero con tu gloria, le decimos a Dios. Vamos, reina, te estamos declarando como rey y queremos que seas sobre todo el mundo entero. Que con este asunto de Oilam Kulo y de todo el mundo entero, está incluido todos los universos, todos los mundos espirituales, todos los seres humanos y todas las criaturas del mundo. Le pedimos a Dios varias veces a lo largo del rezo, reina sobre el mundo entero con tu gloria. Es decir, que en cada Rosh Hashanah se proyecta una energía nueva en todo el mundo entero, en toda la cadena de mundos y todos los niveles espirituales, hay una renovación en Rosh Hashanah. Es decir, una energía, Hayus Hadash, una energía nueva que nunca estuvo presente en el mundo, como explica el Alter Rebbe en Ikeres HaKodesh, en la cuarta parte del Tanya. Y esta energía nueva se proyecta después en cada uno de los días del año, a través de los 12 Rosh Chodoshim, comienzos del mes de cada año, de cada mes. Quiere decir que tenemos Rosh Hashanah es la cabeza del año, un día que contiene la energía de todos los días del año. Después esa energía se divide en 12 partes. La Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes, reparte esa energía del comienzo del año en 12 partes para que a su vez la repartan en todos los días de ese mes, como está explicado ampliamente en el libro Ateres Rosh, así se llama el libro, la corona de la cabeza del Mitener Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad. Y a través de que Dios es un Dios renovado sobre toda la creación, a través de que la mitzvah de sonar el shofar es una mitzvah renovada, Tikva Hoidesh, porque nosotros aquí abajo lo hacemos con una fuerza renovada, entonces se proyecta una energía renovada que nunca estuvo presente en el mundo. Y esa energía renovada, eso es justamente lo que hace que el mundo entero continúe existiendo un año más. De la misma manera ocurre no solamente con la mitzvah de tocar el shofar. Dijimos que la mitzvah de tocar el shofar era una mitzvah general, por cuanto genera una energía general en todo el mundo. Lo mismo ocurre con las otras mitzvot. Este concepto de hidush, de novedad en cada mitzvah, como dice en el Talmud, todos los días que sea como nueva la Torah, o nueva entera literalmente, esto se proyecta a lo largo de todo el año. Esa energía renovada de cada mitzvah proviene justamente de la energía renovada de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah. Este es el segundo capítulo
del Maimar. Dios mediante, mañana vamos a continuar con el resto de los capítulos. Lo que aprendimos hasta acá es: el día de Rosh Hashanah, cuando cae en Shabes, no se toca el shofar. Tenemos que entender por qué. El Talmud dice, no vaya a ser que uno cargue el shofar en la calle. Pero ¿por qué evitamos tocar el shofar en Shabes? Porque alguien lo va a cargar. La mitzvah de shofar existe en Shabes también, porque en el templo sí se tocaba. Entonces tenemos que entender por qué no se toca fuera del templo. Y tenemos que entender por qué decimos los versículos de shofar incluso durante el rezo, incluso cuando no se toca el shofar en Shabes, en Rosh Hashanah. Y explicamos que cada mitzvah que un yehudí hace aquí abajo tiene un efecto arriba, espiritual. Y explicamos que la mitzvah de shofar tiene que ser bajoidesh, tiene que ser en el novilunio, o sea, en forma renovada, hadash. Y esa renovación en la mitzvah de shofar genera una renovación en toda la creación entera. Y esto afecta a todas las mitzvot que la persona va a cumplir a lo largo de todo el año para que sean renovadas. Y esto afecta de manera tal que todos los mundos se renueva el reinado de Dios sobre todos los mundos. Y esto genera una energía renovada para todo este año siguiente.